Bueno, estamos de regreso. Voy a compartirles el material para que continuemos conversando sobre este tema. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar ahora de los momentos de registro que se dan en la contabilidad, pero también que tienen que ver con lo que es el presupuesto. Ya en esto de lo que es la ejecución presupuestaria, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuándo se dan estos momentos. Y vamos a dividir en esto de lo que son los recursos y también de cuándo, digamos, dan lugar a los gastos. En el caso de los recursos, tenemos el primer momento que es la estimación. La estimación implica que nosotros reconozcamos oficialmente y carguemos en el sistema contable, no todos en sí los montos de recursos que han sido aprobados, ¿no? Que en sí ya pasó esa etapa donde estos recursos estaban todavía puestos a discusión, ¿no? Entonces, como se tiene ya conocimiento de que es un presupuesto oficial y para la gestión, entonces se cargan cada uno de esos rubros que son parte en sí, del presupuesto. Sí, vamos a continuar con el otro momento. Tenemos el devengado. El devengado es bien importante porque, primero que nada, tiene que cumplirse con las condiciones que exige la norma básica del sistema de contabilidad integrada. El devengado implica de que vamos a hacer modificaciones en lo que es la parte patrimonial, vamos a hacer modificaciones en la parte del presupuesto, y eso va a dar lugar a la afectación de dos subsistemas, el sistema de registro presupuestario y el sistema de registro patrimonial. ¿Qué tiene que darse para que se dé, digamos, el devengado? Tiene que existir, como dice acá, tiene un deudor bien plenamente identificado, ¿no? O sea, tiene que ver ya, o sea, claramente definido quién va a ser el que tiene la obligación de a la institución pagar, ¿no? Por el servicio o por la contraprestación que se dé. Tiene que cuantificarse el monto de esa deuda. Tiene que determinarse con fiabilidad. O sea, no tiene que dar lugar a dudas, es decir, no tiene que generarse, por ejemplo, esa incertidumbre de que va a ser o no va a ser pagado. Eso es bien importante para todos tomar en cuenta como dos condiciones. La tercera, que exista un respaldo legal de derecho de cobro, ¿no? Entonces, ese respaldo legal de derecho de cobro implica de que tiene que haber un instrumento normativo, un acuerdo contractual, ¿no? Y donde se pueda definir, por ejemplo, las condiciones y obligaciones para poder dar lugar, por ejemplo, a la recuperación de los recursos, ¿no? De ahí es donde se puede establecer, ¿no? El hecho de ver si es o no realizable en el tiempo ese monto que se va a constituir como devengado. El medio de percepción tiene que indicarse cómo va a ser. Va a ser mediante en efectivo, va a ser en especie, porque hay, por ejemplo, contraprestaciones que se dan, digamos, con bienes, que no simplemente son recursos monetarios, sino que implican, ¿no? Bienes económicos que en sí tienen un valor, que pueden ser recibidos, que pueden ser recepcionados, que igual va a dar lugar a que sean considerados en la entidad, ¿no? Como un activo. Entonces, estos puntos son importantes para poder hacer el devengado. Ahora, el devengado implica de que vamos a generar y dar lugar a los comprobantes de la partida doble patrimonial. La partida doble patrimonial es el asiento contable que ustedes han ido haciendo, ¿no? A esto se suma, por ejemplo, la partida doble presupuestaria, ¿no? La partida doble presupuestaria, ¿no? Entonces, esa partida doble patrimonial va a dar lugar a este tema, ¿no? Como les digo.
Y hay un punto importante, la simultaneidad. La simultaneidad en eso del devengado de recursos se da cuando uno reconoce la obligación, digamos, en el caso de los terceros hacia la entidad pública, que con eso se constituye el derecho de cobro y que inmediatamente se dé lugar al cobro de los recursos, o sea, es decir, se va a dar lugar, digamos, al percibido de los recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tomar en cuenta eh, quien, por ejemplo, va a identificar la transacción para ver cuándo se va a hacer, por ejemplo, el comportamiento y la modificación tanto en lo que es la parte patrimonial y como también lo que es la parte presupuestaria. El tercer momento que se da es el percibido. Este percibido se da lugar cuando recibimos en nuestras cuentas bancarias los recursos, cuando recaudamos en caja el dinero o cuando se hace directamente una transferencia a nuestras cuentas únicas del Tesoro, que es administrado por el Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces, ese punto se da en esa parte, ¿no? No hay mucho que comentar acá porque sí estamos hablando de lo que es la recepción de recursos. Ahora vamos a hacer referencia a lo que son los gastos. Los gastos implican, por ejemplo, aplicar 4 momentos de registro en los gastos. La apropiación o asignación de gastos, eso tiene que ver cuando se registra o se carga en el sistema el presupuesto de los gastos que han sido aprobados, ¿no? Para la gestión en el cual corresponden ejecutarlos. Tomando en cuenta los clasificadores, han debido ver que esta asignación que se da, ¿no? Necesariamente tiene que generar mayores presupuestarios, tiene que dar lugar a la apertura de esos libros mayores. ¿Para qué? Para que se pueda determinar al final como un control, ¿no? El grado de ejecución presupuestaria que se ha ido dando. Entonces, por eso es que esta asignación da lugar a que se dé lugar a una partida doble presupuestaria. Porque por una parte vamos a encontrar lo que es la estimación de recursos y por otra parte en el mismo asiento podemos encontrar lo que es la asignación de gastos, ¿no? Nos recordaremos, por ejemplo, ese ejercicio que hicimos, no sé si se acuerdan, cuando hicimos en un cuadro de Excel, ¿no ve? Hemos formulado un presupuesto de recursos y gastos, donde hemos dicho cuándo corresponde, por ejemplo, estimar, entonces se formula el presupuesto aprobado y se contabiliza, ¿no? Mediante un comprobante, un asiento. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, si bien das lugar a un asiento de partida doble presupuestaria, o sea, ¿qué quiere decir? Que estamos solamente involucrando recursos y gastos, ¿no? No ha dado lugar a lo que es la modificación patrimonial. O sea, es decir, si tienes un balance general, o sea, no va a incidir. Si tienes un estado de recursos y gastos corrientes, no va a incidir para nada, porque esto tiene netamente efectos en la eh, ejecución presupuestaria de recursos y gastos. Los momentos de registro de los gastos, en lo que es el compromiso. El compromiso tiene que ver con esa acción que se da cuando alguien, por ejemplo, hace una afectación preventiva de los recursos del presupuesto a fin de asegurar de que exista disponibilidad de los mismos, ¿no? Para poder dar lugar al pago de ese gasto que se está dando, ¿no? Bien. Cuando encontramos este movimiento o la ejecución de este momento,
vamos a encontrar cuando se haya suscrito un contrato, cuando el acuerdo contractual se haya en sí consolidado, cuando se haya emitido, por ejemplo, lo que es una orden de compra, una orden de servicio, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya hemos formalizado, ¿no? La provisión de bienes y servicios ante el proveedor. Hemos formalizado el hecho de que vamos a generar, ¿no? Una obligación cuando hayamos recibido el bien o el servicio, ¿no? Entonces, es bien importante, pues, no tomar en cuenta, seguro, ¿no? La cuota compromiso que en sí se define, por ejemplo, como una medida que es parte de este compromiso, ¿no? Tiene que ver mucho con el momento en el que se da, es decir, con el tiempo en el cual se da. Esta cuota compromiso en sí es una partecita de todo ese conjunto de recursos que deberían por lo menos fijarse en el presupuesto, ¿no? Para un determinado gasto. Entonces, de esta parte, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ver y hacer un análisis de ese presupuesto y decir cuánto compromiso tenemos hasta la fecha desde el momento que hemos constituido el presupuesto para la gestión, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, de ahí, por ejemplo, podemos establecer si hay un 10% y un 15%. Entonces, implica de que los recursos restantes faltan disponer, es decir, no se ha debido generar una acción preventiva, puede decir un acto administrativo que haya dado lugar a que se comprometan los recursos para lo posterior, ¿no? Entonces, ese compromiso tiene que identificarse cuando hagamos, por ejemplo, los comprobantes contables, ¿no? Entonces, presupuestariamente y en el sistema, cuando alguien hace reconoce este momento, automáticamente el sistema lo discrimina y lo que hace es separar. Lo que hace es registrar que hay ese monto de dinero, ¿no? Que ya no puede ser, por ejemplo, empleado o puede ser objeto de una modificación presupuestaria para reducirse o para ampliarse, ¿no? Bien. Si vamos al otro momento, encontramos al devengado, que también, así como los recursos, también tiene que tomarse en cuenta las condiciones con las cuales se tiene que llevar adelante este momento. Cuando alguien, por ejemplo, devenga un gasto, establece, por ejemplo, que existe ya la obligación de pagar al proveedor. O sea, la institución pública ya está obligada a desembolsar recursos. Entonces, ¿cuándo se tiene que dar, por ejemplo, esta figura? Cuando existe una recepción del bien o servicio. Esa recepción del bien o servicio tiene mucho que ver con el hecho de la entrega de los productos o del servicio por parte del tercero hacia la institución. Y no simplemente implica de que se le entregue nomás, sino que también tiene que ver una conformidad tiene que ver, y eso, por ejemplo, hace de que el personal que está obligado a inspeccionar la entrega del servicio, ¿no? Tiene que nomás hacer un trabajo diligente porque si esas personas que reciben el bien o servicio no se percatan de que este bien no es el que debería recibirse o es el que el servicio no responde a lo que se ha requerido, entonces pueden generarse problemas en lo posterior porque este documento que es, por ejemplo, un acta o un informe de conformidad que emitan, va a ir al área contable y con eso contabilidad va a registrar el devengado.
O sea, va a basarse en su manifestación y va a decir, hemos recibido y el producto cumple con lo que se ha pedido, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que dice, hay una conformidad ya expresa, ya manifestada, y que eso puede traer consecuencias si es que se advierte lo contrario, porque eh, por el hecho de devengar podemos, por ejemplo, recibir ese documento como oficial, pero si auditoría interna, por ejemplo, hace la inspección de esos bienes y detecta de que esos no responden a lo requerido más adelante cuando agregamos un monitoreo, entonces ahí sí podría existir problemas, dificultades, ¿no? Otro punto que daría lugar también, por ejemplo, a lo que es la realización de un comprobante de devengado, es el hecho de que nosotros, por ejemplo, tengamos que observar el vencimiento. El vencimiento de la fecha de pago de una obligación, ¿no? El vencimiento de la fecha de pago de una obligación, eso tiene que ver mucho con esas fechas de vencimiento, por ejemplo, de un préstamo bancario, la fecha de vencimiento del pago de una obligación tributaria. Entonces, por ejemplo, el vencimiento, por ejemplo, para pagar para las planillas de haberes, ¿no? Entonces, eh, el contador tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, esas fechas de vencimiento para poder ver cuándo le corresponde reconocer. Por ejemplo, a veces nos confundimos, ¿no? Cuando decimos de que una planilla de haberes debía, digamos, reconocerse al mes siguiente, necesariamente, ¿no? Pero a veces llega el 31 del mes o el 30 del mes, como es el último día laboral, y, y obviamente tenemos que ver que hasta ahí ya se ha logrado dar el servicio, ¿no? Es decir, se ha computado, por ejemplo, el desarrollo de las actividades por parte del personal. Entonces, si la institución, por ejemplo, ha definido en un reglamento específico o en una normativa interna efectivizar el pago a su personal, digamos, hasta el 10 de cada mes, entonces hasta el 10 del mes siguiente tiene que contabilizar el devengado y tiene que reconocer el pagado porque ahí está definido en su normativa interna que tiene, ¿no? Es decir, que es un instrumento que debe observar y tiene que dar cumplimiento a cabalidad. O sea, no es que puede prolongarse más tiempo, ¿no? Una disposición del Ministerio de Trabajo también que haga referencia al tema también es importante para eh, ver cuándo corresponde contabilizar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo creen que sería correcto contabilizar, por ejemplo, el impuesto a las utilidades de las empresas? Porque hay empresas públicas del nivel central del Estado, ¿no? Así como también pues del nivel departamental o del nivel municipal, que también, por ejemplo, pueden tener en algún momento utilidad. La pregunta es, ¿cuándo correspondería? ¿Cuándo correspondería? Nadie se anima a decir qué fecha le correspondería, por ejemplo, eh, devengar el impuesto a las utilidades de las empresas. Eso lo dejamos para el examen, ¿ya? Porque en el examen, por ejemplo, podemos tener una pregunta de ese tipo. ¿Cuándo correspondería, por ejemplo, contabilizar, por ejemplo, el devengado del impuesto a las utilidades? A ver, lo analizaremos. Entonces, eso tiene mucho que ver, como les digo, con las condicionantes que determina el sistema de cuenta integrada. O sea, esto está definido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y en el sector público, como es el órgano rector, entonces se tiene que observar obligatoriamente lo que manifiesta el ministerio,
que acabo de señalar, porque es el que tiene que monitorear el cumplimiento de lo que ha definido como parte de las normas básicas, ¿no? Otro punto también que hay que tomar en cuenta acá es que cuando por un acto o de una autoridad competente se efectúa una donación. Aquí, por ejemplo, miren en el chat sobre el tema del impuesto a las utilidades, dice, por ejemplo, Ulises Gustavo, al cierre de fin de año, dice. Al cierre de la gestión anual se tiene que ser el devengado del impuesto a las utilidades, dice. Joana Quispe dice, el 1 de enero de cada año sería, dice. ¿Qué dicen los demás? A ver, analícenlo bien, tengan una respuesta para el día del examen, porque de hecho que una pregunta puede ser de ese tipo, ¿no? Entonces tienen que ver cuándo se tendría que dar lo que es el devengado de recursos, el devengado de gastos, perdón, ¿no? Yo les diría, por ejemplo, que no es ninguna de las respuestas que me han dado, por ejemplo, ahorita, es eh, una limitación para que el devengado no pueda realizarse, digamos, en otra fecha. Porque aquí dice clarito en esta parte del momento de registro, dice se puede dar al vencimiento de la fecha de pago de una obligación, ¿no? Entonces, si se da a la fecha, o mejor dicho, a la fecha del vencimiento del pago de la obligación, ¿no? De ahí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos que ver que no sería siempre, digamos, una limitante para decir que sí o sí el 1 de enero del año siguiente lo tenemos que ser el 2 de enero, porque aquí ya nos abre más la brecha, ¿no? Dice al vencimiento. ¿Cuándo vence el pago del IWE? ¿En qué fecha se vence? Vencería, pues, a ver, ¿cuándo está puesto? Dice 120 días de haber cerrado el ejercicio fiscal, ¿no? Es lo que hace referencia, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos, por ejemplo, ese tiempo para devengar, porque es lo que dice. Se tiene que ser devengado en ese momento, dice, ¿no? Aquí dice hasta los 120 días posteriores después de cierre de la gestión. Eso es, por ejemplo, esa opción da en este caso, por ejemplo, ¿no? El decreto supremo 240051 define, ¿no? Eso es lo que son, por ejemplo, los plazos para poder hacer pago del impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces, me parece, por ejemplo, un punto, un dato importante lo que acabas de señalar, Ulises, sobre lo que acabamos de comentar, porque te encuentras con un estado financiero de una institución pública y te dice, por ejemplo, revisa si efectivamente esa obligación de pago correspondía hacerla en esta gestión, ¿no? Así le ponen, ahí está. El año pasado, por ejemplo, no había ni siquiera ni la previsión en un gasto referido al impuesto a las utilidades. Pero este año sí lo hicieron, entonces han devengado el año actual, ¿no? Tomando en cuenta ese lapso de tiempo. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta que estos lineamientos vienen del órgano rector del sistema de cuenta integrada, o sea, no podemos dejar de observar, no podemos dejar de considerar, porque es la norma oficial que debemos aplicar. Porque alguien puede decir, no, es que yo tengo que aplicar las normas que emite el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿no?
El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, por ejemplo, no es el ente directamente que tiene que regular las operaciones en el sector público, ¿no? En este caso, por ejemplo, está, como les decía, el órgano rector ahí, o sea, la normativa le da esa prioridad, le da esa competencia. Entonces, inclusive, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, la estructura jerárquica de los instrumentos que nosotros tenemos que utilizar, o sea, documentos normativos, ¿no? Entonces, hace entender que nosotros tenemos que inicialmente acudir. Tenemos una duda sobre este tema, por ejemplo, tenemos que mandar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que se manifieste. Si el registro lo estamos haciendo conforme a lo que definen pues, los lineamientos que ha dado, por ejemplo, esa institución. Tenemos que acudir a él, o sea, es decir, tenemos que elevar una nota de consulta, porque está dentro de sus atribuciones que debe dar, digamos, esa asistencia técnica sobre estos temas, ¿no? Un punto importante que acá nos estamos olvidando es el hecho del acto que una autoridad competente puede llevar adelante y mediante esa, digamos, esa acción puede dar lugar a que se enajenen bienes, ¿no? Entonces, de ahí surge, por ejemplo, la interrogante, es decir, ¿qué tipo de actos se pueden dar? Un ejemplo es cuando el presidente del Estado Plurinacional puede decir, aquí tenemos esas camionetas, señores, vamos a entregar y vamos a distribuir, digamos, puede ser, a los diferentes sedes departamentales. Entonces, entrega, o sea, han comprado sus bienes, ¿no? Esos bienes, por ejemplo, puede ser que ha comprado el ente rector del área de salud, que es el Ministerio de Salud, y entonces agarra, entonces empieza a distribuirlo, ¿no? Empieza a distribuirlo, o sea, no ha llegado ni siquiera a la entidad nada, pero igual empieza a distribuirlo, entonces ahí es donde se da lugar al devengado. De ahí es que surge como dice, ya la obligación para pagar al proveedor. Ya ha cumplido con ese punto y esa condicionante tiene que cumplirse. Es decir, ya se ha dado lugar y se adecua, por ejemplo, esa acción al último punto que dice cuando por actos de una autoridad competente se efectúa una donación o transferencia, ¿no? Entonces, son temas que debemos nosotros tomar en cuenta para la contabilización. Pero bueno, con la práctica vamos a ir mejorando y vamos a ir asimilando cómo se tiene que desarrollar este tema. En cuanto a lo que es el pagado, así como también el recurso, tenemos que nosotros tomar en cuenta de que nosotros hacemos una disposición de recursos, entregamos, ¿no? Entregamos dinero a terceros. Entonces, lo que tenemos que hacer es emplear esos recursos y hacer la entrega por diferentes medios. Podemos hacer, digamos, mediante un cheque, podemos hacer, digamos, directamente entregando en efectivo, o podemos ir empleando, por ejemplo, lo que es la cuenta única del tesoro. Eh, También está permitido de que se pueda utilizar lo que son los pagos que se puedan dar mediante los bienes en especie. Hay casos excepcionales, o sea, es como un trueque que se puede hacer, ¿no? Entonces, la normativa inclusive coloca otros medios. Pues que cuando entramos al sistema de gestión pública, dice medio de pago. Dice. Entonces ahí te da la opción, digamos, decir, va a ser un título valor, va a ser un efectivo, qué tipo de medio estás empleando para poder hacer, digamos, la regularización de esa obligación que tú has acumulado, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, a ver, si nosotros hacemos el devengado del débito y crédito fiscal, al final de la gestión,
podemos determinar que hay un saldo a favor del contribuyente. ¿Cómo sería el asiento contable? ¿Qué tenemos que debitar? ¿Qué tenemos que abonar? Si tenemos un saldo a favor del contribuyente al final de la gestión. No vamos a tener movimientos de recursos. Vamos a cerrar, por ejemplo, eso lo que es el... Vamos a cerrar ese asiento que estaba, por ejemplo, en algún momento devengado, pero va a dar lugar, por ejemplo, al otro momento, pero no va a haber movimientos de recursos, ¿no? No va a existir movimientos de recursos. Pero igual hemos dado al lugar al movimiento del pagado. Si tenemos una compensación entre el crédito y el débito, porque al final de cuentas eso se va a cerrar, es obligación. Esa deuda, digamos que decía débito fiscal IVA ya no va a existir. Entonces ahí se va a dar lugar a ese punto. Entonces se tiene que dar lugar al momento. No lo puedes dejar solamente en devengado porque tiene que darse lugar. Pues dice que se reconoce como pagado aquello que en sí viene, ¿no? Como se dice, aquello que no genera, o sea, en todo momento, recurso, digamos, en efectivo. Puedes utilizar otros bienes, otros medios para poder dar lugar al pagado. Bien, estamos volviendo a la conclusión de la segunda sesión. Entonces vamos a volver a ingresar para la última parte.